producidos por Ucrania. Es un mundo que económicamente, creo yo, todavía no se ha recuperado. Pero para justamente tratar de entender la dimensión de este impacto, estamos en comunicación con Marcelo Elizondo, que es economista, que es analista internacional y que tiene la gentileza de atendernos. Marcelo, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias por la comunicación. Marcelo, bueno, recitaba este dato, ¿no? 1,6 billones de dólares. ¿Es posible realmente dimensionar cuál ha sido el impacto que ha tenido esta guerra en la economía mundial? Es posible dimensionarlo solo parcialmente. Hay algunos números, como los que mencionabas, que la Unión Europea ha provisto, que son relativos a la pérdida identificable de producción de estos 12 meses de guerra. Pero hay un costo oculto. Hay 500 empresas que se han ido de Rusia. Hay interrupción de cadenas de suministro, incluso costos adicionales que han surgido por la necesidad de triangulaciones para sortear no solamente los efectos militares o la destrucción, sino incluso las sanciones. Hay costos adicionales en términos de financiamiento de operaciones como consecuencia del nuevo marco que surge después de las sanciones impuestas a Rusia. Hay necesidades de modificar las matrices energéticas de los países. De modo que probablemente esta guerra va a ir generando costos en adelante que todavía no tenemos suficientemente dimensionados. Es una guerra de altísimo impacto. Hace unos meses, cuando empezó la guerra, el periodista norteamericano Tom Friedman dijo: esta es la primera guerra auténticamente mundial, que tiene impactos en fertilizantes en Brasil, en costo de la energía en Europa, en inflación en los Estados Unidos, en más dólares necesarios para importaciones en la Argentina, en problemas alimenticios en África. Ahora, uno dice, bueno, pasó un año, los países tuvieron la posibilidad de ir acomodándose justamente a la nueva realidad, el nuevo contexto que generó la guerra. ¿Cuánto de eso fue posible? Digo, ¿en qué medida hoy el mundo está en condiciones de decir, bueno, más o menos podemos seguir adelante sin que esto nos afecte tanto? ¿O la continuidad de la guerra va a seguir teniendo un impacto altísimo? La guerra va a seguir teniendo impacto, porque además la guerra va generando efectos en cascada. Hay realineamientos internacionales, discusiones. India juega de un lado o del otro. China está tan cerca de Rusia, la confluencia occidental entre Estados Unidos y Europa es tan sólida. Y además, insisto, hay un reacomodamiento porque el mundo empieza a generar bloques de países y esa internacionalidad que ahora está más apuntada a lo que se llama friendshoring, países que se buscan por sentirse más cómodos por amistad y hay desconfianza con quienes no forman parte de esos nuevos círculos de amigos, va generando costos. La economía global universal, horizontal, es más barata. La economía, cuando empieza a restringir el comercio internacional, si bien sigue siendo internacional, pero está más en bloques, es más cara. Y esto va a continuar, porque la guerra está generando impactos geopolíticos. Ahí está la tensión entre China y Taiwán, está Corea del Norte enviando misiles en Asia, están las tensiones que genera Turquía cuando discute dentro de la OTAN, está el reverdecer de los problemas nucleares en Irán. Todo eso es consecuencia de un escenario más complejo, de modo que los costos seguirán apareciendo. Marcelo, una de las cosas que usted mencionaba era la cantidad de empresas transnacionales que se fueron de Rusia, esto como resultado de las sanciones que buscaban ahogar económicamente al régimen de Vladimir Putin. Ahora, transcurrido un año, yo por lo que vengo viendo, la sensación generalizada es que hubo un impacto en la economía rusa, creo que el PBI cayó entre 3 y 4%, pero ¿puede ser que el impacto haya sido menor del que se esperaba de estas sanciones? Sí, es un muy interesante punto, porque estamos viendo un fenómeno que nunca antes se había visto. Hay una agenda pública de los países, sanciones a Rusia, coaliciones entre países que están más cercanos, Europa, Estados Unidos, aparición de emergentes que quieren jugar en las reglas de la nueva geopolítica con influencia, Turquía, la India, Egipto. Hay una agenda pública de nueva geopolítica, pero en paralelo hay una agenda privada que en muchos casos es resiliente y que en muchos casos le encuentra caminos para esquivar las sanciones, las restricciones, los obstáculos que pone la política. Las empresas en el mundo han llegado a ser muy poderosas y hasta pueden darse el lujo de no obedecer totalmente, aun cuando no desobedezcan formalmente, buscan ilusiones, las nuevas condiciones geopolíticas. Hace unos meses el Banco Mundial en un blog publicó un trabajo que decía cuáles son las 100 mayores economías del mundo
por la generación de ingresos, y de esas 100 mayores economías del mundo, 69 son empresas y 31 son fiscos de países. Por lo que hay una agenda privada que en muchos casos es resiliente a las nuevas generaciones de dibujos geoestratégicos de los países. Y entonces, claro, muchas veces las sanciones de la política no impactan tanto en la economía. Otra de las cosas con las que se especulaba, sobre todo al comienzo de la guerra, aunque fuera con cierto egoísmo, medio inevitable en economía, era, bueno, pero para algunos países puede ser también una oportunidad la guerra, porque si Ucrania deja de exportar alimentos para los productores de alimentos, puede ser una alternativa para aumentar su nivel de producción y ganar mercados. Argentina aparecía en esa lista. ¿Qué pasó? ¿Alguien se benefició en definitiva algún país con esto? En la guerra, cuando adquiere ribetes internacionales como esta, una cosa es la guerra en sí, en Ucrania, Bielorrusia y Rusia, pero otra cosa es el impacto geoeconómico internacional, que es múltiple. Cuando es así, genera mucho más costos que beneficios en todos lados. Porque es cierto, la Argentina se puede beneficiar porque han subido los precios de los commodities agropecuarios, pero también han subido los costos de los commodities energéticos que la Argentina importa, y también hay más restricciones para invertir de parte de los países que se ponen más celosos cuando ven que, bueno, aquellas democracias no tan consolidadas son riesgosas. Las cadenas de suministro ya no tienen tanta perspectiva tranquila porque están empezando a computar riesgos en cualquier lado. De modo que yo no creo que nadie se haya beneficiado. Lo que sí hay que decir es que el mundo ha sostenido su internacionalidad económica. El año pasado, entre todos los países del mundo, la suma de todas las exportaciones de todos los países llegó a casi 32 billones de dólares, billones con B larga, récord histórico. Nunca el mundo había comerciado tanto bienes más servicios. Las empresas siguen comerciando en el mundo, se las siguen ingeniando incluso para enfrentar las dificultades. Pero esto no quiere decir que alguien se haya beneficiado. Los costos son para todos. Puede haber oportunidades ocasionales, repentinas, pero que no son sostenibles. Y creo finalmente que lo que hay que generar es estrategias estructuradas, precisamente sostenibles, que no dependan de coyunturas. Marcelo, le hago una última pregunta. Algo que tiene que ver con la guerra, también con la pospandemia, y con muchos cambios que se están dando. ¿Estamos yendo hacia un mundo un poco menos globalizado en términos económicos? Pensando en esta costa de, bueno, muchas empresas o muchos países que dicen, bueno, cortemos esta dependencia por ahí de países que están tan lejos y que por ahí son potencialmente hostiles como China, y empecemos a invertir más, o que haya empresas que se abran en México, pensando en Estados Unidos. ¿Se puede ir a un mundo un poco menos globalizado, o ya es tan grande la globalización que este proceso es medio irreversible? En mi opinión, la globalización es irreversible. Un mundo de 8.000 millones de habitantes necesita una escala global porque no hay manera de producir abasteciendo necesidades si se restringe la internacionalidad. Como decía, el año pasado la suma de las exportaciones de todos los países del mundo llegó a récord, casi 32 billones de dólares. El stock de inversión extranjera directa hundida en todo el mundo supera los 45 billones de dólares. El mundo está empezando a integrarse a través de flujos que van más allá del comercio de bienes y servicios. Creciente financiamiento para proyectos innovativos, flujos de datos, conocimiento e información que hoy son el principal componente de la globalización. Tiene alto valor económico, ideas, innovación, información, conocimiento a través de las fronteras, migraciones y telemigraciones. La globalidad está muy consolidada y crece. Ahora es más compleja, ya no es tan universal, ya no es tan indiscriminada, empieza a generar focos de preferencias. Efectivamente, quizás para los americanos es mejor México o Brasil que la lejanía de Asia o los riesgos en China. Y lo mismo puede pasar para algunos asiáticos. La internacionalidad pervive, no se puede renacionalizar, pero empiezan a aparecer factores de legitimidad, de confianza, lo que se llama friendshoring, elegir aliados en función de afinidades y no solamente por costos. Por lo tanto, la globalización sigue, pero hay más criterios de discriminación y de selección entre quienes son los miembros de las cadenas. Marcelo, interesantísimo. Muchas gracias por este tiempo con DNews. Un gusto, gracias.